Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 11 de julio de 2013. Estamos saliendo, como siempre, como casi siempre, en directo. Son las 10 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con la transexual cubana Wendy Iriepa. Es un gran personaje, ha venido esta noche, no se la pierdan. Va a estar ella y su esposo Ignacio, que están de visita aquí en Miami. Pero antes, yo no sé si ustedes están siguiendo tan atenta y apasionadamente como yo el juicio a George Zimmerman. El jurado está a punto de dar un veredicto, esto va a ocurrir en los próximos días. El jurado tiene que declarar, hay tres escenarios. Un escenario es que declaren a Zimmerman inocente, otro que lo declaren culpable de asesinato y uno intermedio en el cual le darían una pena rebajada, que lo declaren culpable de homicidio involuntario. Lo mató pero sin alevosía, sin culpa. Seguramente ustedes conocen el caso. Esto ocurrió en los días últimos de febrero del año pasado, en un condominio cerrado del barrio de Sanford, en el condado de Seminole, aquí en la Florida. Era una noche lluviosa. Zimmerman tenía 29 años. Era vigilante voluntario de ese condominio cerrado. Estaba patrullándolo, iba en su automóvil, iba armado, había tomado clases de defensa personal y estaba entrenado para disparar su arma. Vio a un muchacho. Era una noche lluviosa, un aguacero copioso. Vio a un muchacho. Zimmerman llama a la policía y dice: hay un hombre sospechoso recorriendo el barrio y mirando las casas como si tuviera la intención de robar. La policía le dice a Zimmerman: no intervenga, no se acerque. Zimmerman no le hace caso a la policía, corta, se baja del automóvil, se acerca al muchacho. Luego no se sabe qué pasó. En la versión de Zimmerman, el muchacho que tenía 17 años y que murió esa noche, Trayvon Martin, era un muchacho de 17 años, afroamericano. En la versión de Zimmerman, este muchacho lo agrede. Pero Trayvon Martin, afroamericano de 17 años, no tenía armas. Estaba desarmado y estaba protegiéndose con una sudadera la cabeza porque era una noche lluviosa. Zimmerman dice que actuó en defensa propia, que Trayvon Martin lo estaba golpeando en el suelo, que él sacó el arma y le disparó en el pecho y lo mató. Pero, por supuesto, los padres del muchacho que murió y, en fin, sus abogados dicen que no fue así y que Zimmerman lo persiguió, lo intimidó, lo emboscó y lo mató sin razón aparente. Como parte del juicio han testificado los padres. Por cierto, Zimmerman es hijo de una señora peruana. Y ambos, a la madre del muchacho afroamericano muerto y a la madre de Zimmerman, el acusado, las hicieron oír una grabación a 911 de una voz que grita pidiendo socorro, auxilio, que no se sabe si es del muchacho que murió, de 17 años, o de Zimmerman, el vigilante voluntario armado que lo mató. ¿Lo mató en defensa propia o lo mató cruelmente, innecesariamente? Esto es algo que va a dirimir en los próximos días el jurado. Esta es la madre del muchacho muerto, se llama Sabrina. Le hacen oír la grabación y ella dice: sí, sin duda, esta es la voz de mi hijo George, de mi hijo Trayvon Martin, perdón. Ma'am, that screaming or yelling, do you recognize that? Yes. And who do you recognize that to be, ma'am? Trayvon Benjamin Martin. Si la señora tiene razón y si la voz corresponde a su hijo muerto, es más difícil creerle a Zimmerman. Lo que la señora cree es que su hijo desesperadamente estaba pidiendo auxilio porque Zimmerman lo estaba golpeando y luego le disparó y lo mató. Sin embargo, la mamá de Zimmerman, que es peruana, se presentó también en el juicio, escuchó los mismos gritos desesperados y dijo que corresponden a la voz de su hijo. Do you know whose voice that was screaming in the background? Yes, sir. And whose voice was that? My son, George. And are you certain of that? Because he's my son.
Con lo cual, si uno es miembro del jurado, hay 6 mujeres en el jurado que están viendo todo esto, que escuchan la grabación. Ellas no pueden saber si esa grabación, esa voz corresponde al muchacho que murió o a Zimmerman. El testimonio de las madres es contradictorio, no coincide. Por supuesto, cada una defiende a su hijo, una a su hijo finado, la otra a su hijo acusado. Luego se presenta el padre del muchacho que murió, de Trayvon Martin. El padre lo había llevado, porque ustedes se preguntarán, ¿y qué hacía este muchacho de 17 años recorriendo ese condominio? El padre había llevado a su hijo porque iba a visitar a una amiga, que aparentemente era algo más que su amiga. Y entonces cuando el padre estaba en la casa con la mujer, le dijo al muchacho, ¿por qué no vas a comprar algo por ahí? Date un paseo. Esto explica la presencia del muchacho en ese condominio, en ese barrio cerrado del que Zimmerman era vigilante particular. El padre del muchacho muerto de Trayvon Martin también escuchó la grabación y dijo que era la voz de su hijo fallecido. Heard in the background of this 911 call were his son screaming. I was listening to my son's last cry for help. I was listening to his life being taken. Y también se presentó el hermano del muchacho muerto, el hermano de Trayvon Martin, que originalmente había dicho, yo la verdad no sé si esa voz correspondía a mi hermano, tengo dudas, es todo muy confuso, pero luego en el juicio dijo, sí, es la voz de mi hermano. You actually were not as certain that it was your brother's voice when you first heard it, though, correct? Correct. Matter of fact, you had talked to a reporter about whose voice it may have been, correct? Yes. And you told that reporter, Gio Benitez, on March 31st of 2012, that you weren't sure, correct? Yes. You said that, honestly, really haven't listened to it. I've heard it. I would think it was my brother, but I'm not completely positive. Correct? Mm-hmm. You'll have to answer out now. Yes. Hasta ese punto, la versión del hermano del muchacho que murió era no estoy seguro, pero luego cambió su versión y afirmó que sí, que la voz, el grito estentorio, agonizante, casi desesperado, correspondía a su hermano que, en su versión, estaba siendo atacado por Zimmerman, el vigilante particular. And then since that time of the interview, you had an opportunity, you said 8, possibly more times to listen to it. Yes. Do you now believe it's Trayvon Martin's voice yelling for help on the tape? Yes. Pero luego, para complicar las cosas, para enredarlas un poco más y para tensar la opinión de los miembros del jurado que están allí presenciándolo todo y que van a tener que decidir la suerte de este muchacho de 29 años, George Zimmerman. Si lo encuentran culpable de asesinato, le van a dar cadena perpetua. Si lo condenan por homicidio involuntario, será una pena rebajada, negociada, y si lo absuelven y lo declaran inocente, previsiblemente habrá algunas protestas, disturbios y un sentimiento tal vez de ofuscación y de cólera en la comunidad afroamericana. Esto es lo que puede ocurrir la próxima semana. El tío de Zimmerman, el acusado, que es peruano también, Jorge Mesa, dijo que cuando él vio las noticias y vio ahí a su sobrino y escuchó esta grabación a 911, sintió un gran estremecimiento, un temblor íntimo y no dudó de que esa voz correspondía a George Zimmerman, el acusado. When I'm actually working the computer, my wife is watching the news. All what I did hear was the scream. A scream that it came immediately. Not only I just heard the scream, I felt the scream, like my nephew screaming for his life. It was a moment that I actually lived with me every moment that I heard the portion of that. Because it was just not the feeling of saying, oh, I heard Georgie. It was George screaming for his life. Esta cuestión es crucial. ¿Quién gritó, no? Si efectivamente el tío tiene razón y el que gritó fue su sobrino George Zimmerman, pues daba la impresión por el grito de que Trayvon Martin, a pesar de ser tanto menor y a pesar de ir desarmado, estaba agrediendo físicamente a Zimmerman.
como alega la defensa de Zimmerman, que Martin se subió casi encima de él, lo tumbó y lo empezó a golpearlo contra el suelo. Que en esas circunstancias, defensa propia, Zimmerman sacó el arma y le disparó en el pecho y lo mató. Pero claro, si el que gritó era el muchacho que murió, el caso de Zimmerman es un poco más endeble, más precario. Por otra parte, Zimmerman no quiso testificar. Da la impresión de que él siente, sus abogados sienten que están ganando el juicio, que no lo van a condenar, no quiso correr riesgos y someterse al interrogatorio cruzado de los abogados de la otra parte. Her insistence to try to ensure that Zimmerman wasn't pressured not to testify. Finally, his answer. And what is your decision, sir? After consulting with counsel, not to testify, Your Honor. It was the most he'd spoken in court on a day in which the defense rested. Lo que pronostican los abogados expertos es que es improbable que acusen a Zimmerman de lo más grave, de asesinato, y que le den cadena perpetua. Y que el jurado estaría deliberando entre homicidio e involuntario, lo mató, pero no fue su real intención, no hubo alevosía y premeditación, o inocente, actuó en legítima defensa. Los abogados que acusan a Zimmerman y que defienden a Trayvon Martin mostraron un muñeco de espuma y agitándolo simularon cómo fue la confrontación entre ambos. Were you aware that the defendant described to his best friend that when he slid down, the defendant slid down, that Trayvon Martin was up around his armpits? Were you aware of that? No, I've not heard that. Curious, jurors and even the defense craning their necks to see. Where would the gun be now? Now the gun would be behind your left leg. En esa recreación de la escaramuza, de la refriega entre Zimmerman y Martin, el abogado que acusa a Zimmerman, que está sentado sobre el muñeco de espuma, se supone que está recreando lo que hizo Trayvon Martin. Se supone que Zimmerman es el que está debajo, atenazado. Por eso le dice, pero ¿y dónde estaba el arma y cómo la va a sacar? Luego intervino el abogado defensor de Zimmerman. Zimmerman apareció con 2 cortes, 2 laceraciones, pero minúsculas, muy pequeñitas detrás. Y cabía la sospecha de que él podría habérselas autoinfligido para simular una pelea. Entonces el abogado defensor, que fue muy rápido, que improvisó, usó el mismo muñeco de espuma y dijo, ¿no será que los cortes de mi defendido fueron ocasionados porque lo estaban golpeando así? The defense using the same mannequin. Were the injuries on Mr. Zimmerman's back of his head consistent with someone doing this on cement? I don't think so. How about this? How about somebody resisting the attempt? The injuries, the 2 lacerations, could that have come from cement? If somebody was resisting me pushing down like this? I believe so. Bueno, estaremos atentos a la expectativa y reportando. Lo más probable es que el veredicto del jurado llegue en los próximos días y el jurado tendrá que elegir uno de esos 3 escenarios que he descrito antes. O Zimmerman es inocente o es culpable, pero si es culpable hay un escenario grave, culpable de asesinato, le darían cadena perpetua, o culpable de homicidio involuntario. Lo mató, pero fue algo que no fue, digamos, deliberado, intencional. En fin, cambiando de tema, el dictador venezolano Maduro se enojó porque María Corina Machado vino aquí al programa el lunes y dijo las cosas por su nombre. Dijo que el gobierno que hay en Venezuela es un gobierno que ha evolucionado, o degenerado, quiero decir, que ha involucionado del autoritarismo al totalitarismo, que espían, meten micrófonos. El otro día grabaron una conversación privada de María Corina. Bueno, María Corina criticó, como critica igualmente al gobierno de entraña dictatorial venezolano cuando está allá, pero cuando está de viaje, ¿por qué se va a quedar callada? Y entonces esto ha enfurecido a Maduro, que no tanto atacó a María Corina, sino se ensañó con la ciudad de Miami en particular. Se nota que Maduro no conoce Miami, fíjense. Las declaraciones
desde Miami de una personera de la derecha fascista que fue a Miami, al condado de Dale, y desde allá declaró que Venezuela es una dictadura horrenda y que en Venezuela debería haber un régimen como el que hay en Miami, en el condado de Dale, que es la democracia perfecta y protagónica, ofendiendo la conciencia democrática de todo un pueblo que sabe de verdad qué es democracia, qué es protagonismo, que sabe de verdad que es un proceso político revolucionario. Bueno, esto del condado de Dade, claro, suena un poco ridículo, ¿no? Y él habla del condado de Dade y la gente, los uniformados ahí se imaginan que será un condado donde hay policías a caballo, ¿no? Pero no, es solamente Miami. Y yo no recuerdo que María Corina haya dicho eso. Es decir, que Maduro está adjudicándole unas palabras que ella no dijo. Ella no dijo que ella quiere que en Venezuela haya una democracia igual a la del condado de Dade. No propuso como presidente de Venezuela al alcalde del Doral. No. Esto es un disparate y Maduro, claro, está haciendo una caricatura, ¿no? Y luego siguió ensañándose con Miami. No me parece justo. Miami es una ciudad muy encantadora. Lo que ocurre es que a este señor no le dan la visa, ¿no? Y entonces habla desde el rencor. Así piensa esa derecha fascista. Ellos quisieran convertirnos en una democracia mayamera, progringa, donde reina la prostitución, la drogadicción, la corrupción campé, como es en Miami, que es el centro de albergue y asilo de corruptos, terroristas y cualquier tipo de personaje triste de la América Latina y el Caribe. Yo cuando vi esto le dije a Silvia, mi amor, ¿en qué parte de Miami está todo eso tan divertido que dice Maduro? Llévame a ese barrio de Miami donde está toda esa prostitución, en fin. Debe ser divertido, pero yo no conozco esa parte de Miami que Maduro ha descrito de esta manera tan apocalíptica, ¿no? Se nota que no conoce Miami, que si viene por acá, por la calle 8 y va a la Carreta, al Versalles, se va a decepcionar. Se va a decepcionar. No va a encontrar a las prostitutas, la corrupción y los personajes terroristas. Terroristas realmente no se encuentran por aquí en Miami. No. Pero claro, Maduro está, como hacen los demagogos, ¿no? En esta bola de nieve retórica, metiendo miedo a la gente, enemistándola contra Estados Unidos. Estados Unidos es un gran país, pero esta retórica avinagrada que consiste en vamos a odiar a los americanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Además ya no quedan americanos, todos somos hispanos acá, ¿no? Ya los americanos no están en el condado de Dade, no queda ni uno. Y entonces Maduro seguía con esta diatriba contra Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos entró en fase de locura. ¿Qué sabrá este joven Snowden que ha ocasionado la locura histérica de la élite que gobierna Estados Unidos contra todos los países del mundo, que casi provoca el asesinato del presidente Evo Morales? Tampoco nadie quiso matar a Evo. Solo le dijeron, por favor, aterrice en Viena, queremos revisar su avión, no vaya a ser que esté Snowden ahí. ¿Por qué? Bueno, porque Snowden era un técnico de inteligencia de alto rango en la Agencia de Seguridad Nacional. No era un señor que estaba haciendo el ballet parking, no. Era un espía, pero de alto nivel y con conocimiento de secretos muy importantes. Entonces, bueno, es lógico que Estados Unidos quiera tenerlo aquí y enfrentarlo a los cargos criminales que él tendría que hacer frente, pero por eso escapó, ¿no? Maduro le ha ofrecido ya asilo, como ustedes saben, ¿no? A Snowden, el espía fugitivo que está todavía en un aeropuerto de Moscú. El problema es cómo llega Snowden de Moscú a Caracas sin que los norteamericanos lo atrapen en el camino. Este es el problema, porque Estados Unidos, y en esto Estados Unidos no juega, ha dicho nosotros lo queremos y lo vamos a atrapar. Camino a Caracas o camino a La Paz o si se toma el Aeroflot a La Habana.
los americanos van a tratar de intervenir. Y entonces es una cacería, es como una película, ¿no? Con Matt Damon, es como una película. Y en la película, claro, Evo es un personaje de dibujos animados, es como Ratatouille, ¿no? Evo está perdido, no sabe a dónde va, está en un avión, lo bajan, dice, estamos en Viena, ¿qué hago acá? Le dicen, ¿usted lleva a Snowden? Y Evo no sabía quién era Snowden, ¿no? Evo dice que va a caer nieve o algo. Bueno, a todo esto Maduro le ofrece asilo a Snowden. ¿Llegará Snowden a Caracas? Si llega, que lleve papel higiénico. En esas circunstancias, varios países de América Latina es que decidimos por la dignidad y como un mensaje claro al imperialismo, que no le tenemos miedo, que los hijos de Bolívar no tememos al imperio. Hemos decidido entregarle el asilo político al joven Edward Snowden a nombre de la Venezuela de la dignidad, de la Venezuela independiente. Bueno, pues, en fin. Esto de ponerse así tan furioso, después da cáncer, ¿eh? Después da cáncer. Después que no pregunten, ¿y cómo así le dio cáncer? Bueno, estos momentos así sulfurosos tienen que ser malos para su salud. Luego hizo una declaración rimbombante el amigo Maduro desde Caracas. Ustedes saben por qué, muchachos y muchachas. Porque la independencia o se ejerce o no se ejerce. La gente pensó que él estaba hablando de su vida conyugal, ¿no? Y cuando hablaba de la independencia, la gente dijo, ¿será que está hablando de su independencia, de su república independiente, de su dotación? ¿Se ejerce o no se ejerce? A la edad de Maduro ya no se ejerce. A mi edad casi ya no se ejerce tampoco. En fin, hay algunas pastillitas que ayudan, pero mucho no se ejerce. Y luego Maduro da algunos consejos. No se les olvide nunca que a los débiles no los respeta nadie, que a los sumisos, a los vendepatria, no los respeta nadie. Eso no es verdad, eso no es verdad. Yo estoy casado y soy completamente sumiso a mi esposa y completamente débil ante ella. Y me respeta y me quiere. Pero los hombres que gritamos así en público, como Maduro o como yo aquí en esta pequeña tribuna, nos desahogamos. Él cuando está ahí con esos micrófonos grita y tiene el poder y es hablantín y afirma cosas arbitrarias. Luego llega a su casa y la que tiene el poder es Cilia, su esposa. Esto es lo que yo creo que ocurre, porque luego él, y aquí vamos a la publicidad, hizo una confesión estremecedora. Quizá no lo advirtió al decirlo de una manera atropellada, pero reconoció que en Venezuela hay absoluta anarquía. Fíjense, lo dice el propio Maduro. Estados Unidos no gobierna el mundo y menos nos gobierna a nosotros. Nosotros somos un país libre y soberano que no lo gobierna nadie. En este punto estamos de acuerdo. No lo gobierna nadie, especialmente no lo gobierna él, que no tiene un mandato legítimo. Tampoco lo gobierna Maduro, que se está Cabello, que se está paseando por China. Y lo gobiernan a control remoto, a distancia, desde La Habana, dos ancianos octogenarios, decrépitos, que ya no saben ni cómo se llaman. Fidel y Raúl Castro. Eso es increíble. Bueno, luego, para ir al corte, esto ocurrió en días previos, Maduro tuvo también un exabrupto violento contra el presidente español Rajoy. Fíjense, es muy cómico. Colmo de los colmos fue el gobierno de España. Indigno presidente Rajoy, que pretendió revisar el avión presidencial de Bolivia. ¡Abusador! Bueno, no sé si abusador, y además, en fin, la orden no la dio pues Rajoy. Evidentemente la orden provenía de Estados Unidos, de Washington, que está buscando tenazmente al espía fugitivo Snowden. Pero luego se descontrola Maduro y entonces acusa a Rajoy de llevar drogas en su avión o de robarse la plata del pueblo. Una barbaridad. Prácticamente él nos autoriza
El día que el presidente Rajoy venga a sobrevolar nuestro espacio aéreo, nosotros podríamos bajarlo y revisarle el avión para ver si trae droga o si trae los euros que se roban del pueblo español. Qué linda invitación, ¿no? ¿Qué ganas va a tener Rajoy de ir a Venezuela? Yo la verdad, cuando el avión, yo viajo a menudo a Lima o a Buenos Aires, desde aquí, entonces cuando el piloto describe la ruta, traza el plan de vuelo y dice vamos a pasar por la isla de Cuba y luego vamos a sobrevolar el espacio aéreo de Venezuela, a mí ahí en ese momento ya me da un ataque de hipo. Porque pienso en el momento en que el avión penetra el espacio aéreo venezolano y está surcando, yo soy Evo Morales, y ese avión puede ser obligado a descender y entonces allí termina mi carrera. Esperemos que eso no ocurra. Bueno, tenemos que ir a la publicidad, luego va a estar por aquí, no se la pierdan, está de visita en Miami acompañada por su esposo Ignacio. Es una transexual, es cubana, se llama Wendy Iriepa y es muy guapa y muy encantadora. Regresamos con ella después de la pausa, ya volvemos.